Dios y ha nacido de Él, tiene una fe que vence al mundo. No sé cómo les ha ido a ustedes esta semana con esa fe que tienen y que tanto han podido vencer el mundo. De 1 a 10, pónganme ahí. ¿Cómo les ha ido con esa fe que vence al mundo esta semana y estos días? No sé cuántos llevamos de cuarentena ya, como 3 semanas, 2 semanas, yo ya estoy perdida del tiempo. ¿Cómo les ha ido de 1 a 10? Yo les voy a contar que a mí me ha ido como un 2. Creo que en los últimos días ya he podido subir a un 5, 6, 7 más o menos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esa fe que vence al mundo? Cuénteme a alguien, no veo a nadie. De 1 a 10, de 1 a 10. 3, por acá, 9, muy bien. 12, no, desconéctate por favor. ¿Qué haces aquí? 5, 2, 2, 7, bien. Duro, 4, 8, súper. 6, 4, bueno, estamos como en promedio de que de 5 más o menos, sumando y dividiendo y sacando el 12 ya está con el Señor, nos está hablando desde el cielo. ¿1000? ¿Qué es 1000? No, ¿qué es eso? ¿Qué es 1000? ¿O era 1? Uf, no me dice nada. 0.5, bien. 7. ¿Es igual a cuánto? Bueno, yo les cuento que realmente yo creo que yo estuve en un 2. Y me gusta algo que está tratando esta porción que leímos hoy, es lo que vamos a hablar hoy. Venía diciéndoles que la conclusión de la vez pasada era que la fe es la que nos hace vencer el mundo, y Sebas hablaba de que no éramos de este mundo. No ser de este mundo es algo que nos ha enseñado justamente tener la fe en Jesús. Pero me gusta cómo sigue el versículo 5, miremoslo, porque Juan hace una pregunta después de decir que la fe es nuestra victoria, es la que vence al mundo, y dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, Juan dice, nosotros tenemos una fe que vence al mundo, y explica esa fe es en quién. Y lo dice pero hace una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, que esa fe es creer en quién, en Jesús. Y luego él lo amplía mucho más en la porción que leímos hoy. Entonces, en el versículo 6, él dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué es concretamente lo que yo tengo que creer acerca de Jesús? ¿Qué viene siendo realmente la fe? Porque en el mundo hay mucha gente que cree en Jesús. Hay gente que cree que Jesús sí fue un personaje que existió, fue un personaje que pasó por acá. Hay mucha gente que cree que Jesús es un filósofo extraordinario, es un pensador maravilloso, es un hombre pacifista, tiene el mensaje del amor más poderoso que hay o de los más poderosos. ¿Será que esa es la fe que yo debo tener y que me hace vencer el mundo? ¿Será que esa es la creencia en ese Jesús, en ese Jesucristo que vino al mundo, que me hace vencer en un momento de dificultad, que me va a hacer perseverar hasta el fin para ser salvo? Veamos, sigamos viendo. Dice Juan, vuelvo y repito el versículo 6, este es Jesucristo que me vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquí Juan empieza como a ampliar el concepto de creer que debemos tener y que es igual a fe. Creer no necesariamente es igual a tener fe, como la Biblia nos enseña que hay que tener fe. Entonces Juan ya empieza a introducir más elementos y dice: este es Jesucristo. Usted tiene que tener una fe que venza al mundo. Esa fe es igual a creer en Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Entonces él dice: este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. ¿Y eso qué significará? Que vino mediante agua y sangre. Que vino mediante agua y sangre es la explicación de que Jesús vino físicamente, de que fue un hombre, de que fue realmente ese Dios que se hizo un ser humano de carne y hueso, que habitó entre nosotros. Y si ustedes se acuerdan, cuando él murió en la cruz,
de su cuerpo que brotó sangre y brotó agua también. Entonces, lo que Juan está diciendo acá es esa fe en Jesús, lo que usted está creyendo, lo que usted tiene que creer, es que ese Jesús es más que un pensador, ese Jesús es más que un pacifista, ese Jesús es más que una figura que pasó por este mundo y se fue. No, Jesús es Dios encarnado en un ser humano que murió en una cruz y que de él brotó agua y brotó sangre. Y de pronto hacer memoria al agua y la sangre, digamos, de un personaje, uno conoce a un personaje y uno no siempre hace memoria de cosas como, ay, su sangre o el agua que salió de su cuerpo, porque es tan importante que nosotros dentro de la fe entendamos que de su cuerpo brotó agua y sangre real, físicamente, porque eso representó para nosotros salvación, eso representó para nosotros reconciliación con Dios. Eso representó para nosotros un camino nuevo, una vida nueva, vida eterna. Y yo sé que de pronto muchos de nosotros ya hemos oído esto muchísimas veces. Esto es el Evangelio, esto es lo básico, esto es lo que me dice a mí. Vea, Jesús es más que un personaje histórico y él vino a morir en la cruz por sus pecados. Y cuando la sangre fue derramada ahí en ese lugar, o sea, vaya hacia el momento, lo crucifican y la sangre sale de su cuerpo, es derramada en ese lugar, físicamente, visiblemente, realmente, y sale agua de su costado. Pasó algo en este universo, pasó algo en este mundo, y fue que el pecado del hombre fue borrado. Fue que el hombre fue reconciliado con Dios, y vino salvación, y vino vida eterna. Ese es el Evangelio, yo sé que lo hemos oído muchas veces, pero yo quiero preguntarles hoy algo. ¿Cómo han vivido ustedes esa verdad en este tiempo? ¿Cómo han vivido ustedes en estas semanas de cuarentena el Evangelio, la salvación, el perdón de pecados? Usted, con todo esto que está pasando, sabiendo que la muerte está a la vuelta de la esquina, por eso tenemos que ponernos tapabocas y estar en cuarentena y no salir porque literal la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Usted cómo está viviendo la salvación en su vida, el Evangelio en su vida? ¿Usted está listo para que el Señor venga ya por usted, ya, ahorita, ya mismo? Porque usted está seguro de que es salvo. Señor, ven ya. Con pandemia, el rapto, la ducha, estoy listo. ¿Cómo ha vivido usted esta verdad, esto que es la fe? Lo siguiente que sigue diciendo Juan es, la segunda parte del versículo 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y aquí quiero que vayamos al versículo 8, por favor. Y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, es decir, estos tres están de acuerdo en el testimonio que están dando. Aquí Juan nos va a dar otro elemento que tiene que ver con la fe, no con una creencia simple. No con una creencia en un Dios superior y en un ser superior. Ay, sí, hay un ser superior que hizo todas las cosas. Hay mucha gente que tiene esa creencia, pero ese ser superior, no sé, energía vital, esa Pachamama o no sé cómo más lo puedan llamar, no es Jesús. Y es muy importante que nosotros entendamos que nosotros necesitamos creer es en el nombre de Jesús. Y lo otro que introduce Juan aquí en este versículo 6, segunda parte y 8 que leímos, es que tres son los que están dando testimonio de Jesús. Es en el que necesitamos creer. El agua y la sangre y el Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a creer que Jesús es ese que vino en carne, que habitó entre nosotros, que murió en una cruz físicamente, que derramó su sangre y que le dio testimonio a este universo total, a este universo absoluto, a lo físico y a lo invisible, de que la sangre que él derramó había perdonado completamente el pecado de la humanidad y había reconciliado al mundo. El Espíritu Santo es ese que da testimonio. Dice el versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Por favor, acompáñenme rápido a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8.
Vamos a leer el 8 y luego el 13. Entonces espero un momentito. Versículo Juan 16, versículo 8 y 13. Voy a leer el versículo 8. Versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y nos está diciendo, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora leamos el versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que tiene la labor de ser el testigo de Jesús. ¿Qué es un testimonio? ¿Quién sabe qué es un testimonio? Yo soy abogada, puedo contarles un poquito mejor qué es un testimonio. Un testimonio es una declaración que se hace con el fin de comprobar un hecho, de comprobar que un hecho es real porque se presenció, porque la persona o quien hace la declaración fue testigo de ese hecho. La Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo. ¿De cuál Jesucristo? Del que vino como un ser humano y murió en la cruz. Es el Espíritu Santo el que nos da ese testimonio a nosotros. Y dice más adelante que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y en el versículo 8 dice que en el versículo 9, dice, voy a leer desde el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la humanidad, no creer en Jesús. Pero es el Espíritu Santo el que viene y testifica de Él a nosotros para que creamos en Él. Luego dice, de justicia por cuanto no creen en mí, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Era necesario que Él muriera en la cruz y que a través de su muerte nos justificara a nosotros. Esa es nuestra justicia, su sangre derramada en la cruz. Cuando yo creo en eso, esa es mi justicia. Él tenía que morir y tenía que ir al Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa es otra de las cosas de las que nos convence el Espíritu Santo y tiene que ver con la obra de Jesús. Satanás ya fue juzgado. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo, está suelto, se pondrá furioso, ya está furioso con la iglesia y vendrá a hacerla caer como sea, pero él ya fue condenado, o sea, él ya fue vencido, él ya fue atado. Si nosotros tenemos una fe real, entonces vamos a poder vencer el adversario, entonces vamos a poder vencer el mundo, entonces vamos a poder perseverar hasta el fin, a tener una fe verdadera. Pero hay alguien más que da testimonio acerca de Jesús. Me gusta mucho en Juan 5, del versículo 36 al 39, dice Jesús que el Padre da testimonio de Él, que las obras que Él hizo dan testimonio de Él, y también dice que la palabra da testimonio de Él. La palabra da testimonio de Jesús, sin embargo hay algo importante en cuanto a la palabra. Hay mucha gente que lee la palabra, pero no cree. Hay mucha gente que lee la palabra y la usa para decir que es una mentira, que es una fábula, que es un mito. Hay mucha gente que lo hace y puede leer en la palabra las obras que hizo Jesús, las profecías que se hablaron de Jesús, puede leer muchas cosas en la palabra y no necesariamente creer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que viene y convence. Porque es el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo la que viene y testifica. Hay un versículo donde Pablo dice que el Espíritu Santo testifica a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. O sea, esto es de la fe, es un tema tan sobrenatural. Esto no es una cosa de tenerla aquí en la cabeza.
Y muchas veces nosotros pensamos que creemos. ¿Usted cree? Sí, yo creo. Aquí. O sea, yo entiendo que Jesús murió por mí, que me salvó, yo soy libre de pecado, estoy bien, sí, yo creo. Y cuando viene el momento difícil, Señor, dame más tiempo, por favor, no vengas todavía, no me siento preparado, no sé si soy salvo, no sé si voy a ir al infierno, yo no he hecho lo que tenía que hacer, yo no, no sé si le ha pasado. De pronto a los que tienen fe, la fe en número 12 no les ha pasado y me alegro y lo digo en serio. Pero voy a contarles que a mí me pasó en este tiempo, algo tan básico como la fe, bueno, no es tan básico, pero debería serlo. Hubo muchas cosas en las que yo sentí, hace 8 días Sebas preguntaba, ¿quién ha sentido que su fe ha decaído en este tiempo? Y yo respondí de las primeras, yo dije, yo lo he sentido, yo he sentido que mi fe ha menguado mucho en este tiempo, que para mí toda esta dinámica de estar encerrada y todo lo que ha pasado me ha pegado duro de muchas formas. Y en algún momento sí yo dije, Señor, dame más tiempo, todavía no vengas. Y había como una acusación y había como una cosa como que no he hecho todo lo que tenía que hacer, todavía no ha sido suficiente, necesito más tiempo y a mi hija quién le va a predicar y ella todavía es pequeña y no, todavía no, Señor. Y como que esa seguridad y ese gozo de la salvación estaban ausentes. O sea, algo tan lo más importante y lo primero que uno aprende y lo que realmente hace que haya fe en nosotros, que es el Evangelio. Y es creer que ya fuimos perdonados, ya fuimos perdonados. Si usted ya fue perdonado, usted puede irse con el Señor con absoluta confianza. No hay condenación para el que está en Jesús. No la hay. ¿Que le falte más tiempo para hacer más cosas? Seguramente sí. Que de pronto usted, Dios le dio un talento y lo enterró como ese siervo infiel que lo enterró y quizás no tiene algo con que presentarse delante del Señor. Bueno, mientras haya vida, examínese en eso. Pero tengamos la seguridad de la salvación. Satanás va a venir a atacar lo más básico. La seguridad de si somos salvos o no, la seguridad de si las personas, si yo me voy y se quedan personas acá, el Señor no va a ver de ellas, que era lo que me pasaba a mí con mi hija. Yo sé que la mayoría de ustedes no son papás, pero a uno los hijos lo mueven mucho, o sea, llegan a ser un ídolo muy, muy fuerte en la vida de un papá, un hijo. Y yo decía, Señor, no puedo creer que yo estoy dudando de ti, que yo estoy dudando de que tú nos vas a sustentar, de que tú nos vas a sacar de esto, de que hay que cuidarse, claro, pero si salimos tú nos vas a guardar. Y si se nos vino el virus encima, pues Señor, tú vas a estar ahí. Y si me morí con el virus, pues despertaré a tu semejanza. Y qué gozo. ¿Está el gozo ahí? No sé si está en su vida o no. Yo decaí muchísimo en estas semanas, mucho, y tuve que volver al principio. Él murió por mí, Él me limpió y no hay condenación. Y no tengo por qué escuchar a Satanás acusándome y diciéndome que no estoy lista. Y que si me voy, ¿quién se va a quedar a cargo de mi hija? ¿Y quién va? No, el Señor es bueno y si yo creí en Él, no hay condenación. Y si Él viene ya, que venga ya, que venga ya. Y que nos vayamos a despertar delante de Él. No sabemos cuándo es. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser, no sabemos. Lo cierto es que ahora nuestra vida sí está peligrando más que nunca. Ahora que estamos en otra circunstancia, estamos en otro momento. Entonces por eso a veces, ay sí, yo ya sé qué es, yo ya sé qué es el Evangelio. Ay sí, el Evangelio en un minuto, ay qué bobada, yo ya sé qué es eso, seguro que sí. Pablo decía que con el corazón se cree para salvación. ¿Sí? ¿Sí era para salvación? No. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón. ¿Qué es el corazón? Es todo su ser. Ese es su corazón. Usted ya dejó que esa enseñanza pase de su mente a su corazón o todavía no. Qué bueno este tiempo en que Dios realmente nos está permitiendo eh, examinarnos en nuestra fe, examinarnos en cómo estábamos viviendo la fe y cómo la vamos a vivir ahora en un momento difícil.
en un momento en que todo puede pasar. La palabra de Dios da testimonio de Jesús, Él lo dijo, mi palabra da testimonio. Pero realmente si el Espíritu Santo no está haciendo la obra de que usted escuche la palabra y que la palabra traiga la fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si usted no está teniendo oídos, y no me refiero a estos, porque si fuera con estos, entonces los sordos no tendrían salvación. No me refiero a esos. Ve cómo es algo que va más allá, es la obra del Espíritu la que hace que nosotros podamos creer y creyendo tener entonces esa fe, porque creer cualquiera puede decir, ay sí Jesús, pero realmente que la fe nazca en nosotros es algo que hace el Espíritu Santo y por eso nos sostiene, por eso lo sostiene la fe. Por eso la fe tiene esa capacidad de vencer el mundo, porque fue algo que vino de Él, no de usted, no es por su capacidad. No es por su intelecto, no, si usted tiene el coeficiente muy alto o muy bajo, da igual, porque es la obra del Espíritu. Y eso, en mi opinión, es maravilloso. Leamos, por favor, sigamos. Dice el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué testimonio está recibiendo usted en este tiempo? Le voy a recordar que es testimonio. Testimonio es declarar algo con el fin de comprobar un hecho como real. Yo le declaro a usted algo y con eso quiero comprobarle que esto es real. ¿Qué es lo que usted ha estado oyendo en este tiempo? ¿Qué testimonio ha sido el que usted ha permitido que entre en su corazón, en su mente y en su vida en este tiempo? El testimonio de los periodistas, del mundo, de los científicos, de los médicos, de las cadenas de WhatsApp, de los vecinos, bueno, no, los vecinos no hay contacto ya con los vecinos, de su familia, de sus papás en casa. ¿Qué testimonio está recibiendo usted? ¿El testimonio de los hombres o un testimonio más grande? ¿Qué significa que es más grande? ¿Qué puede ser que es más grande? ¿Qué testimonio está recibiendo usted? ¿Qué es lo que a usted le han declarado que le ha hecho decir, pues pucha, eso es verdad? Y entonces usted recibió el testimonio y ¿tiene temor o tiene fe? ¿Tiene angustia o tiene fe? ¿Se siente en desgracia? ¿Se siente que esto es una injusticia o está viendo la misericordia de Dios? O está diciendo, ay, mejor nos hubiera caído el muro encima, un terremoto y no estamos en esta agonía diaria. ¿Cuál es el testimonio que usted está recibiendo? ¿Cuál es la declaración que usted está escuchando? Las razones que usted está oyendo. ¿Y cuál es ese hecho que para usted es más cierto ahora? ¿Es más cierto ahora que susto, que angustia, que mamera, que injusticia? ¿Hasta cuándo? ¿Qué confusión? No sé cómo de hablarle a los demás de que Dios, ay, no sé por qué Dios está permitiendo todo esto, o está recibiendo un testimonio mayor que le da una razón realmente correcta, verdadera de lo que está pasando. O usted se queda con la pandemia igual a miedo, temor, angustia, pongámonos un traje de astronauta para salir a la calle porque si no morimos, que eso no está mal, no de astronauta, pero no está mal cuidarse. O usted está recibiendo un testimonio mayor que le está diciendo, dependa de mí, porque yo ya le dije que yo vine, me hice hombre, morí por usted, fue real, derramé mi sangre física, esto no es solo espiritual, físicamente fui molido por su pecado, lo perdoné, lo amo, venga a mí, lo quiero arriba, le estoy preparando moradas. Sí, la pandemia, tranquilo, yo tengo el control. Sí, se está muriendo la gente en la calle en un montón de lugares. Tranquilo, usted va a estar conmigo. Sí, la economía es un desastre y va a ser un desastre peor. Yo lo voy a sustentar, yo le voy a dar de comer. Yo voy a estar ahí. Pero ¿y si me muero? Pues qué mejor. Aquí estoy, esperando. Moradas tengo preparadas. ¿Cuál es el testimonio que estamos escuchando? ¿Y qué está produciendo en nosotros? Vean, yo llevo 2 semanas escuchando el testimonio de todo menos del Señor. Y en mí ha producido, ni les cuento.
temor, angustia. Vean, hasta me dio un ataque de pánico. Con eso les digo todo. Imagínense un ataque de pánico. Yo decía, en ese momento yo le decía, Señor, qué vergüenza esto. O sea, ¿me voy a morir de susto? No, por favor, que me mate preferible el virus. Pero me voy a morir de susto, no puede ser, que es esta grosería. ¿Por qué? Porque escuché el testimonio del mentiroso, del padre de mentira, del que solo quiere matar, robar, destruir. Y se me olvidó el testimonio mayor. Se me olvidó. Y entonces casi me muero un día. Imagínense eso. Y yo, miren, yo pasé por todo eso. Y yo en ninguno de esos momentos yo me senté a estudiar la palabra que tenía que enseñar hoy. Sino cuando ya me repuse, cuando ya el Señor en su misericordia me sacó del lodo de la desesperación, del fango, me siento a estudiar la palabra que tengo que enseñar hoy. Gracias a Dios tuve la fortaleza para estar aquí y me encuentro con esta palabra que primero me atraviesa a mí misma, a mí, y que ahora yo sé que esto no es una casualidad estarla compartiendo, lo creo totalmente. ¿Qué está sintiendo usted? ¿Gozo de que se cumplan las señales que el Señor ya dijo que se iban a cumplir? ¿O está sintiendo condena, temor, o le está creyendo a su amigo ateo que dice, ¿y dónde está Dios en esta circunstancia? ¿Y usted cree en un Dios que mata a 1000 personas? ¿O usted tiene la fe y el testimonio tan claro para decirle, esto estaba escrito, yo no creo en un Dios que mata personas, yo creo en un Dios que entregó su vida por todos nosotros y que lleva años diciéndonos que creamos en Él? Ese es el Señor en el que yo creo y ese es el Señor al que yo le sirvo. ¿Cuál es el testimonio que usted está escuchando? ¿Usted sabe más de la pandemia que de la palabra? Usted instruye a sus amigos y a su familia en, oiga, cuídese, oiga, lávese las manos, oiga, échese coso antibacterial, oiga, no salga, bla, bla, pida domicilio. Usted tiene todos los tips. Para más tips de la pandemia, escríbame. Y de la palabra, y del evangelio. Miren, Pablo, me encanta algo que Pablo dice en segunda de Timoteo 4, dice, te encarezco, dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor, o sea, delante de casi nadie, te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vea si es el momento o no es el momento. En este instante de la vida que estamos viviendo a nivel mundial, no importa. No importa. Cuando sea el momento y cuando no sea. Predique la palabra, exhorte, reprenda, redarguya con toda paciencia. ¿Quién hace esa obra? Primero en usted. Porque es que si usted está en la inmunda, ¿cómo va a otros? Primero usted, vaya al Señor, aproveche este tiempo, aprovéchelo. Efesios 5 dice, voy a leer desde el 13, Efesios 5:13 en adelante dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, es Jesús la luz, son hechas manifiestas, o sea, se ven. Cuando el Señor nos tiene arrinconados y depende de nosotros si vamos a la luz, y en la luz se va a manifestar realmente lo que hay en nuestro corazón en este tiempo. Depende de usted permitirlo y verlo. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y escuche lo que sigue. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y creo que se van a poner más malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos en este tiempo. Dejemos de escuchar el testimonio de afuera. Sí, es importante estar informado, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que creo que seguir oyendo y seguir no es tan sabio.
Pero no solo eso, porque usted dice, ay, sí, yo no quiero ver más noticias, qué mamera, y se interna a jugar 3 horas en el computador, o no sé hacer qué. Y eso es lo que está diciendo esta palabra. Mire con diligencia cómo están dando, no como necio, sino como sabio, porque si usted no se ha dado cuenta, los días son malos, malos, malos. Despertémonos. No permitamos que Satanás venga a matarnos, porque miren, va a venir y está viniendo con toda. Yo he hablado con algunas personas y todos estamos en nuestras luchas en diferentes formas. Pero ¿qué es lo importante? Primero, que el Espíritu dé testimonio a mi vida. Primero, que Él venga y llene, que Él venga y haga la obra en mi vida. Para que cuando eso esté, obviamente no se espere 80 años a que eso suceda, entonces sea Él quien testifique a otros. A través de quién el Espíritu hace la obra, a través de los que creen. Pablo decía que al Señor le plació salvar a través de la predicación, de la locura de la predicación, de la mamera de la predicación, de lo impertinente de la predicación. No sé qué será la predicación ahora, predique, no importa. Pero entienda algo, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra, no es usted. No es en sus fuerzas, no es con su, no sé, con su genialidad o con sus palabras, o haga todo lo que esté a su alcance, pero si usted no se llena del Espíritu Santo, es Él el que da el testimonio, no es nadie más, no es usted, no soy yo. No se frustre si la gente no cree, porque entienda que no depende de usted. Usted solo tiene que llenarse del Señor. ¿Cómo? Ore, ore más, lea más. Permita que Dios venga y saque a la luz todo lo que no está bien. Yo dije, Señor, tú ahorita estás sacando a la luz tantas cosas de mí, mi fe tan débil, ni siquiera como, o sea, si la fe del tamaño de un grano de mostaza mueve una montaña, pues la mía es como el coronavirus o más chiquita, yo no sé, pero es muy chiquita, realmente es muy chiquita. Necesitamos, chicos, que el Señor venga y pruebe la fe para que la fe sea refinada como el oro, para que sea aumentada, para que sea firme y para que realmente pueda vencer este mundo. Que pase de acá a la vida, porque si no, no va a ser posible, no va a ser posible. En Santiago, bueno, ¿qué es lo que me hace realmente a mí tener fe? Creer en Jesús, murió en la cruz, el Evangelio. Yo creo el Evangelio, yo vivo el Evangelio, tengo fe. Y esa fe puede hacerme vencer este mundo, o sea, puede hacerme perseverar hasta el fin, sin decaer, sin dejarme ganar por Satanás, sin creerle al enemigo. Acuérdese de algo, nuestra lucha no es contra las personas, es contra cosas que no vemos. Nuestra lucha no es contra la gente que tenemos en casa o fuera de casa, cerca, bueno, no sé. Diego lo ha dicho muchas veces estos días en los tiempos de oración y a las 8 cuando nos estamos conectando. La lucha no es contra sus papás ni sus hermanos, no, no se crea ese cuento. Claro, va a ser difícil, permita ver lo que Dios va a sacar a la luz en su hogar en este tiempo. Y entrégueselo y permita que Él venga y sane lo que tenga que sanar y luche contra lo que realmente tiene que luchar, que no es su familia, que no es su familia. Son enemigos que no vemos, son espirituales, perdón. Dice la Biblia, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos de verdad. Y usted les da poder a esos enemigos y usted no permite que el Señor escudriñe lo profundo de su corazón y limpie su vida y sane su vida. Y entonces lo llene del Espíritu para que ahora usted vaya y dé testimonio de Él. Primero en su casa y después, bueno, ya afuera, con las herramientas que Dios le ha dado. Pero no se olvide que usted es testimonio en su casa también. No se olvide de eso. Santiago 2, 17 al 20 dice, si quieren acompañarme mientras yo lo busco. Santiago capítulo 2, versículo 17. No, perdón, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo, dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Muy importante tener la fe, eso es lo primero. Pero la fe se puede morir. O sea, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu vino y testificó en mi vida, cuando esa obra sobrenatural ocurrió en mí, yo me muevo. El Señor pone el querer como el hacer. Yo tengo hambre, yo tengo sed, yo estoy vivo espiritualmente. Y yo empiezo a buscarlo. Y de la búsqueda de Él empiezan a brotar muchas cosas. La predicación del Evangelio, la llenura del Espíritu, el tener discernimiento de lo que necesita mi hermano, de lo que necesita mi prójimo, mi hermano y mi prójimo. Mi prójimo es el resto de personas que de pronto no conocen de Jesús, que no conocen de Jesús. Pero también yo discierno lo que necesita mi hermano, lo que necesita mi propio espíritu. Es que primero soy yo. ¿Qué necesito hacer en este tiempo? ¿Echarme a dormir más horas? ¿O más bien levantarme a las 5 y aprovechar y orar? Si a usted le cuesta hacerlo solo, hay 100 personas conectándose todos los días a las 5 de la mañana. Conéctese. Anímese a hacerlo. Si no le gusta madrugar, listo, trasnoche, búsquelo, ore, medite en su palabra. La fe viene por el oír de la palabra, por el oír. Si usted no está oyendo la palabra, meditando en la palabra, orando para que el Espíritu haga la obra, muy difícil, muy difícil. Y le voy a decir otra cosa, no desaproveche este tiempo es único, único. ¿Cuándo en la vida? Yo jamás había vivido algo así. Y yo sé que puedo ser más grande que muchos de ustedes, la mayoría. Nunca en la vida. ¿Qué le estorbaba a usted? ¿Qué le estorbaba para buscar de Dios? ¿Qué le estorbaba? Ahora ya muchas cosas fueron quitadas. Aproveche este tiempo porque los días son malos. Búsquelo. Lea más. Conéctese a la lectura. Estamos leyendo. Únase a la lectura de Telegram, no importa en qué vamos, únase, conéctese, no permita que pase un solo día sin que usted dependa de Dios, sin que le falte la fe, un día a la vez. El Señor Jesús dijo, cada día trae su afán. Bueno, cada día usted necesita la armadura, cada día usted necesita el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Mire, a usted nada le sirve tener un super yelmo y tener, mejor dicho, la super espada, estar así super armado y no tener nada aquí. No tener un escudo con que cubrirse para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y esa es la fe. Es un escudo, dice la palabra. Todos los días usted necesita armarse para poder vencer un día a la vez. Un día, ya. No piense si, ay, en 2 meses, que es algo que a mí me pasa un montón. Ay, si en 3 meses no tenemos que comer y yo ya estoy peleando la batalla de 3 meses adelante. Y entonces mi cabeza está que quiere estallar. No, no. Se lo digo porque yo estoy en el proceso de aprenderlo y lo he logrado un día a la vez. Pero lo de un día le sirve para un día. O sea que usted necesita orar, clamar, pedir la llenura del Espíritu, meditar y leer la palabra y estudiarla y predicarla todos los días. Porque lo de un día le sirve para un día. Entonces, aproveche este tiempo, hágalo. La fe sin obras es muerta, no sirve para nada, es como nada. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y algo que quiero decirles también es, sea luz en su casa. Ahora esa es su congregación. Siempre lo ha sido, pero ahora
O sea, es esa y es esa, no hay más. Ahora esos son sus hermanos. Sí, son sus papás, son sus hermanos, no sé con quién más vio usted, su abuelita, no sé. Sí, su abuelita y todo el tema de consanguinidad y bla, bla, pero son sus hermanos en la fe. O son su prójimo si no creen en Jesús. Y usted tiene que ser luz en medio de su congregación. Algo que nosotros repetimos mucho en Palabra Viva es, seamos iglesia, qué lindo aprender a ser iglesia, qué bonito es ser iglesia. Ahora en este tiempo el Señor nos está llamando primero, creo yo, es algo mío, a ser templo, porque el templo soy yo con Él. ¿Soy templo? ¿Realmente Él puede venir y posar dentro de mí? ¿Realmente su testimonio está en mi vida? ¿Yo recibí ese testimonio del Espíritu? Yo creo, yo estoy preparado, yo estoy seguro de que si Él viene ya me voy y que mientras viene voy a servirle y voy a clamar y voy a crecer más y voy a aprovechar el tiempo. Eso es lo que el Señor está haciendo, Él nos está limpiando para que seamos templo y cada uno de nosotros es una piedra viva de la iglesia. Usted tiene que ser luz en su casa. Yo sé que si no quiere, pues no lo va a hacer, pero si usted cree en Jesús, es el tiempo de que usted sea luz en medio de su congregación. No espere a que sea su papá, que sea su mamá, o usted quería, pero su mamá hizo y su papá hizo y entonces ya no. No lo haga así. Usted es luz. Ahí hágalo. Ahí obre, predique, a tiempo y fuera de tiempo, porque este momento amerita realmente que lo hagamos. Siempre debimos hacerlo, ahora más que nunca. Miren, yo les voy a hablar también como mamá. Yo soy mamá y yo tengo el deber de sostener a mi hija en este tiempo. Ella tiene 3 años y con 3 años ella está viviendo a su manera este tiempo. El estrés del encierro, muchas cosas. Y yo he decaído tenazmente en mi fe y la he afectado. Miren, los papás no somos Superman. Quizás a sus papás les ha costado este tiempo. Sea luz en su casa, no espere. No espere a que sean ellos. Hágalo usted. Levántelos, recuérdeles, predíqueles, hábleles, ore por ellos, tenga misericordia del proceso que ellos están enfrentando ahora para vivir también esta cuarentena. Usted no es el único que la está pasando mal o que tiene algo difícil que enfrentar, todos. Claro, los papás estamos llamados o sea, tenemos una mayor responsabilidad con nuestros hijos, es así, pero, pero sean luz en su casa, sean luz en su casa sin importar lo que pase. Sea luz en su casa, si usted entendió, si el Señor le habló, si usted le está buscando, sea usted el instrumento que luce para guiar su congregación a los pies de Jesús. Ponga usted la pauta, hágalo. La fe sin obras está muerta. Y si nosotros no tenemos una fe realmente firme o una fe real, no una creencia y boba, no vamos a poder permanecer. Algo que la fe nos hace, nos permite es entender lo que está pasando. La fe me hace entender y entonces yo entiendo y actúo. Yo entiendo y actúo. La persona que está diciendo, sí, porque Dios es tan malo, pues no tiene fe realmente. Creyó, pero o sea, no entiende, no tiene la fe. Porque la fe en Jesús me hace entender lo que Él ya habló, es que Él ya habló, Él ya dijo, esto va a pasar. Yo ya le dije que la fe es la que lo va a ayudar a vencer. Yo ya le dije que yo vencí el mundo, que se relaje, que tranquilo. Y relajarse no es como, ay, sí, nunca voy a tener miedo. No, Jesús tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Se postró al Señor, se postró ante el Padre, le abrió su corazón. Señor, tengo miedo. Ayúdame. Si es posible que esto no pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo dijo, no se afanen, hagan conocer sus peticiones delante de Dios, en oración, con acción de gracias, y Él los va a guardar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, dejar que el testimonio mayor que el de los hombres obre en nuestra vida, para que nosotros podamos entender cómo tenemos que actuar ahorita y en los días que vengan, porque no sabemos
¿qué va a pasar después de todo esto? Pero seguramente el mundo va a cambiar muchísimo, mucho, o sea, muchas cosas se están quebrando en todo sentido y no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy aquí estamos, hay recursos, hay internet, hay comida, mañana no sabemos, en 2 semanas no sabemos qué vamos a hacer. La fe es la que nos va a sostener, pero una fe real. Y acuérdese que la fe sin obras está muerta. ¿Qué está haciendo usted que le está dejando ver que su fe es real? Que su fe está viva. Que usted sí creyó en Jesús. Que usted está entendiendo lo que está pasando y no está pataleando allá. No entiendo, ¿qué es esto? ¿Por qué no me dejas caer un muro encima más bien y no sufro tanto? Con Sebas decíamos, hablábamos de algo y decíamos, no entender lo que está pasando es como, no sé, cuando le pide uno, me decía él, cuando le pide uno, es como si uno le pidiera a un profesor de matemáticas que acomode las cifras al gusto de uno porque uno quiere ganar. Por ejemplo, entonces yo vendo cosas y quiero que 1 más 1 no sea 2, sino quiero que 1 más 1 sea 5 porque quiero que sea 5 y no es así, no funciona así. Entendamos cómo funciona. Y decir cómo funciona es el diseño de Dios, es su diseño. Así funciona, hermanos. Es el camino estrecho. Fuimos escogidos para esta época, nada que hacer. Ya, no fue en otro año, no fue en otro momento. Es un camino estrecho, así funciona. Necesitamos que nuestra fe sea probada, así funciona. Necesitamos ser probados. Necesitamos ser escudriñados en lo profundo del corazón. Así funciona. Así funciona. Han compartido un montón, unas frases de Einstein acerca de la crisis y del sufrimiento. Bueno, sepa que la palabra ya muestra que así funciona, ¿no? No tenemos un Dios sobreprotector. La sobreprotección no es buena. Se los digo yo que soy mamá y he aprendido que la sobreprotección no funciona con los hijos. Nuestro Dios no es sobreprotector. Nuestro Señor nos quiere enseñar, nos quiere pulir. ¿Para qué? Para que podamos vencer hasta el fin. Vean, y con esto termino, yo les decía la última vez que nos reunimos, hablando acerca de Dios, yo les decía, si ustedes creen en Jesús, sean consecuentes con su fe, por lo menos, ¿no? Si ustedes creen en Jesús, compórtese como alguien que cree en Jesús. Por lo menos sí, tengan la fe y muestren que tienen la fe, pero ¿saben qué me di cuenta en este tiempo? Que va mucho más allá. La fe no es para tener una postura que demuestre que tengo fe. La fe es porque necesito sobrevivir hasta el fin. O sea, es su vida. Si usted no tiene la fe, si usted no tiene una fe real, si usted no tiene una fe fuerte, usted no va a poder sobrevivir, no va a poder resistir hasta el final. Y Jesús dijo, el amor de muchos se enfriarán y unos se entregarán a otros. Yo oro porque yo no esté en ese grupo, porque Dios me guarde de mí misma, porque es tan fácil enfriarse. Entonces, hermanos, oremos ya para terminar, que el Señor aumente nuestra fe, que el Espíritu Santo venga y obre en nosotros, a quién hablar, que nos dé el denuedo para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estás? Ah, sí. Y vamos a... ¿Qué hora es? 6:20. Vamos a... Uy, es re temprano. Entonces sí toca la canción. No, dale, para que toquemos. Perdón, estaba cuadrando aquí una cosa. Hermanos, que tengamos una fe real. Es por nuestra vida. Ya no es ni siquiera por... Ay, dije que soy cristiano, tengo que demostrar que soy cristiano. Va mucho más allá, realmente. Necesitamos creer en Jesús de verdad. Ay, déjenme termino de leer lo último que dice la porción. Dice... Ay, se me perdió, perdón. Dice, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Ese es el testimonio que el Espíritu nos dio, que tenemos vida eterna, que fuimos salvos. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Él ya nos reconcilió, porque Él ya nos limpió, porque Él ya nos lavó y no hay condenación. ¿Y qué significa tener vida eterna? Que se nos venga el mundo encima, tenemos vida eterna. Tenemos salvación. Que se vengan las 80.000 pandemias, tenemos salvación y vida eterna. Esa es nuestra cura, esa es nuestra protección, ese es nuestro tapabocas y nuestro gel y nuestro careta y nuestro todo. Tenemos vida eterna. Claro que Dios nos dé. Yo le digo, Señor, dame un poco más de vida. Pero si no está en tu voluntad, bueno, me voy a las moradas. Qué bien, despierto a tu semejanza. Quiero más tiempo, la verdad, pero no porque tenga miedo de que no sea digna. Somos dignos si creímos en Él, sino porque yo sí quiero hacer un poco más. Es algo mío. Así que bueno, hermanos, no hagamos a Dios mentiroso. No le hagamos a Dios mentiroso creyendo en el testimonio de los hombres y no en el testimonio del Espíritu, que es que Jesús murió en la cruz para darnos salvación, perdón de pecados, reconciliación con el Padre y vida eterna. Oremos. Yo quiero que por favor usted se disponga ahí donde está para orar. Dispóngase, ponga la comidita a un lado, lo que sea que lo esté distrayendo o que lo pueda distraer. Y tomemos este tiempo para hablar y para abrir el corazón al Señor con toda honestidad. El día que yo tuve el ataque de pánico, que me da una pena decirlo, pero no me importa, ya que yo estaba en un momento en que dije, ya, juepucha, me fui de esta vida, ¿qué es esto? Y lo que hice fue como empezar a orar. Y yo ya lo había hecho, o sea, estuve todo un día así, horrible, fue horrible. Yo ya había orado, yo ya había como, pero no pasaba nada. Entonces, en un momento que ya yo dije, no, juepucha, ya esto me va a matar esto. Hiperventilé, ya 1, 2, 3 me fui. Empecé a orar, empecé a orar. Y lo que yo empecé a orar fue, empecé a decirle, Señor, tengo miedo. Tengo miedo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo miedo. Perdóname, no quiero vivir esto, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto. Y estaba Sebas conmigo y empezamos a orar juntos y el Señor me hizo libre, el Señor me hizo libre. Realmente tuvo tanta misericordia de mí en ese momento porque pude ir a su palabra y refugiarme en el testimonio que el Espíritu Santo ya me dio a mí y no en el testimonio de este mundo y del padre de mentira. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo. Tú eres el que tiene el testimonio, tú eres el que convence, tú eres el que redarguye, tú eres el que guía a toda verdad. Espíritu Santo, tú eres el Señor, dice la palabra, y donde está el Señor, ahí hay libertad. Trae libertad en este momento, Señor. Trae libertad ahora mismo. Ese es el Evangelio, la buena noticia de que tú ya nos limpiaste, de que tu sangre ya nos lavó, de que no hay condenación